Bienvenidos, bienvenidas a la segunda edición de Política en la Calle, este encuentro ciudadano que hemos puesto en marcha desde Zarabanda, el medio local de aquí de Rivas hacia Madrid. Y bueno, en esta idea de sacar las conversaciones, los debates a la calle, ¿no? Algo que podríamos grabar en el plató, creemos que es bueno sacar los debates a este ágora, a esta plaza ciudadana, que es como en origen, ¿no? Era la democracia. Y en una primera edición, sabéis que esto lo organizamos, es posible gracias a vosotros y vosotras, los suscriptores y suscriptoras de Zarabanda, os damos las gracias desde aquí por hacerlo posible, pero habíamos hecho la reflexión que después de una primera edición que miraba un poco hacia adentro, hacia Rivas, hacia la trayectoria, en este caso más política del municipio, nos apetecía echar una mirada hacia afuera, hacia lo que Rivas aporta, pero aporta más allá de nuestro propio municipio, aporta más allá de nuestras fronteras. Y por eso creíamos que en este año tan convulso, lo comentábamos antes de empezar, que yo creo que no habíamos visto un año en el que hubiera habido tantas vulneraciones del derecho internacional, tanta sensación de impunidad de muchos países del mundo y pueblos sufriendo tanto como están sufriendo algunos de los que vamos a hablar hoy. Y por eso, bueno, pues hemos querido contar con entidades, la mayoría son de Rivas y otras trabajan también con la ayuda de Rivas y que, bueno, pues llevan la solidaridad de todos nosotros, todas nosotras, allende nuestras fronteras, ¿no? Quiero dar la bienvenida muy calurosa a Marina Betete, presidenta de Payasos en Rebeldía Madrid. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por estar y por la iniciativa. Gracias a vosotras por lo que mejor se os da, que es sacar una sonrisa a quien más lo necesita. Doy también la bienvenida a Paco Calderón, responsable de los proyectos con Cuba de Eso de Paz. Pues nada, gracias. También igualmente. Muchas gracias, Paco. Y Loli Elola, de vocal de Rivas Sahel, una de las entidades con más arraigo en el municipio y con esa trayectoria de solidaridad con un pueblo hermano como es el pueblo saharaui. Bienvenida. Muchas gracias y gracias a los suscriptores y gracias por hacer estas cosas, que hablar de esto para que no se olvide es importante siempre. Y empezamos con la primera pregunta y es en este momento de guerras, de crisis humanitaria, de también muchos gobiernos que están recortando en cooperación, ¿no? Que lejos queda esa demanda del 0,7 en políticas de cooperación. Y quiero preguntaros, para que la gente un poco también entienda la necesidad de apostar por políticas de cooperación. Aún no voy a preguntaros individualmente por los países con los que colaboráis, los proyectos concretos, pero quiero preguntaros por qué pasa, ¿no? Fuera de esta comodidad, de este primer mundo que vivimos a veces desde España, ¿qué cosas están pasando que nos obligan a mirar fuera y a pensar que tenemos que ayudar con los medios que tengamos? Os pregunto a los tres. Bueno, puedo romper el hielo. La verdad que es una pregunta complejísima, dada la coyuntura que vivimos, como bien mencionas. Ahora mismo hay un descrédito institucional de la ayuda oficial al desarrollo, una tendencia terrible a desmovilizar fondos públicos para cooperación al desarrollo y para ayuda humanitaria, cosa que creo que hace el mundo un poco peor. La cuestión es que, bueno, vivimos sin duda una ola regresiva, pero fervientemente creemos desde una organización como la nuestra que tenemos una obligación desde el norte global, rico, privilegiado, para con contextos que están sufriendo grandes vulnerabilidades y que muchas de ellas son a consecuencia de las políticas, las geopolíticas y los intereses de las grandes potencias. Por lo tanto, creo que es absolutamente necesario, y vamos a seguir así defendiéndolo, que haya instituciones valientes que se comprometan políticamente, que den un paso hacia adelante, porque no se trata de otra cosa que cumplir con el derecho internacional y con el derecho de los derechos humanos. Y eso es una obligación de todas. Y además creo que hace mejores las sociedades y está además demostradísimo que la inversión en cooperación internacional al final ahorra, si nos queremos poner en términos económicos, al final ahorra costes. Entonces, bueno, un poco para romper el hielo, pero es un tema complejísimo, doy paso a mis compañeros.
A ver, por una parte yo creo que tampoco es que los recortes sean tan grandes, porque tampoco ha habido grandes cantidades de fondos para dedicados a la cooperación. Es decir, el 0,7 nunca fue el 0,7, salvo alguna comunidad autónoma que ha llegado más o menos, algún ayuntamiento, pero en general siempre se ha quedado muy por debajo. En general, lo que se sabe y con las informaciones que se han ido haciendo de encuestas y este tipo de cosas, sabemos que la población sí quiere que se gaste dinero en la cooperación al desarrollo. O sea, es una cosa sentida por la población, la lucha contra la pobreza, la lucha por los ODS, que también es otra de las cosas que se critica permanente, la Agenda de 2030. La población sí lo quiere, pero hay determinados partidos políticos, que se sabe cuáles son, con el tema actual de moda de la prioridad nacional, que la prioridad nacional obviamente sería el que no discriminara a la gente, pero la prioridad nacional la entienden como me quedo con los fondos para otras cosas, ¿no? Entonces son campañas más bien de propaganda, de que no son tan efectivas en cuanto a los recursos como se pudiera prever. Hace poco la Diputación, no, el gobierno de Aragón, y dentro de esto de la prioridad nacional, quitó los fondos que había, no sé si el Ayuntamiento de Zaragoza, uno de ellos, para el tema de cooperación o que se pudieran dar fondos, y era unas cantidades de 30.000 euros, que era lo que se quitaba. Es decir, que son cantidades menores, que no resuelven nada aunque se hubieran dado, pero queda como en las portadas de los medios digitales, en la televisión o en los medios, en los periódicos, queda como un hecho así muy relevante, que determinados partidos han votado en contra de que se gaste el dinero en eso, ¿no? En cualquier caso, la población en general, un tanto por ciento muy grande, piensa que debemos seguir gastando dinero, invirtiendo dinero en cooperación al desarrollo y no en el negocio, porque luego vemos ejemplos como el de Estados Unidos, donde se deshizo la USAID, ¿no? la agencia norteamericana, que más que una agencia de cooperación era una agencia de la CIA, pero bueno, una agencia que gastaba bastantes fondos en esto, y lo que han hecho es gastarse lo mismo, pero a través de empresas privadas. Es decir, el mismo dinero que estaban invirtiendo a través de la USAID, ahora lo están gestionando a través de negocios de empresas privadas, ¿no? ¿Loli? Bueno, en nuestro caso, además, aunque lo personalizo, aunque, sí, aunque era un poco genérico, es que en nuestro caso justamente además es que es España el que estaba muy involucrado y el que dejó tirado al Sáhara Occidental, y es un problema muy nuestro que nos afecta mucho concretamente a España. Sí, la población española siempre ha estado apoyando al Sáhara, siempre ha hecho movimientos, y es cierto que desde el principio de la democracia se empezó un movimiento que parecía que en el gobierno iba, pero nunca llegó, cada vez hay menos inversión. Uh-huh. Estoy de acuerdo en que nunca ha sido una exageración la inversión, con lo cual pues tampoco vayamos a llegar a ningún sitio, pero sí que es cierto que cada vez hay menos, se intenta dejar en el olvido, son ya 50 años este año los que cumple Zarar, entonces sí, hay ese problema, que aunque la población en muchos aspectos está concienciada y está a favor, y el Sáhara, la juventud ahora mismo, el problema es que se va olvidando, no se invierte, no se recuerda, y va pasando y se va alejando y nos olvidamos de ello. Y parece que solo nos acordamos de los países que tienen problemas, vamos a decir, por así decirlo, cuando hay algo por medio, que es petróleo, entonces ahí sí nos acordamos de no, vamos a hacer cumplir los derechos humanos. Por desgracia no se cumplen en muchísimos sitios y deberíamos de actuar más. Y aunque no haya petróleo, no te libras de que Trump te construya un resort, ¿no?, encima de los escombros. Quería preguntaros, porque una de las cosas que quizás hemos sentido todos y todas un poco, sobre todo cuando teníamos las imágenes de Gaza permanentemente en las televisiones, era una sensación de impotencia, de por qué nadie hace nada, ¿no? Y de ver la violencia, la devastación y esa falta de acción de las instituciones. Yo quiero preguntaros un poco por qué podemos hacer las personas, los vecinos y vecinas de Rivas, en este caso, para involucrarnos a nivel individual en entidades como las vuestras, en acciones de solidaridad, recogidas de fondo, qué tipo de acciones, digamos, puede la gente individualmente hacer para ayudar un poquito a que, bueno, esas violencias, si no se eliminan, al menos se atenúen, o podamos ayudar
a las víctimas de esa barbarie. ¿Qué puede hacer la gente a nivel individual? Empezamos por aquí ahora, por llevar la contraria. Eso es, claro que sí. A ver, estoy segura de que cualquiera de nuestras asociaciones y de otras que ayudan en cualquier otro aspecto, ponerse en contacto con ellos es ven aquí que ya te doy cosas que hacer, porque todos organizamos 1000 acciones. Lo primero y fundamental creo que es no perder la esperanza, que decíamos antes, no perder la esperanza, eso es importantísimo, y que no se olviden que no se olvide Palestina, que lleva 800 años, que no se olvide Cuba, que lleva 800 años, que no se olviden estas causas, que no se olviden, y para eso pues acercándonos, comentando, participando en cualquier acción que hagamos, pues desde cargar un camión hasta hacer un evento musical, hasta poner una barra para sacarnos, hasta traer niños en verano. Cualquier asociación hace actos en los que podemos participar de manera activa porque nos sintamos bien, que eso siempre sienta bien, pero sobre todo, fundamentalmente, difundiendo y no olvidando, eso es importantísimo, y no perdiendo la esperanza. A ver, yo creo que el ejemplo de este año, o del año hace 2 años para acá, desde 2024, es precisamente el de Palestina. No venía yo a hablar de Palestina, pero bueno, adelante. El de Palestina porque es un ejemplo clarísimo. Es decir, las movilizaciones a nivel internacional que ha habido con Palestina son grandísimas. O sea, el nivel de movilización de personas, el nivel de información, la cantidad de información en contra del genocidio que se hace en Gaza y que se está haciendo en Líbano o en Cisjordania, ha sido muy, muy, muy importante. Tan importante ha sido que la opinión sobre Israel, sobre el Estado de Israel y su campaña genocida ha cambiado totalmente. Es decir, ahora se está hablando que el 90% de la población está en contra de Israel, está en contra de Estados Unidos y está a favor de que se finalice el genocidio. Eso ha sido fruto de la movilización popular. O sea, ha sido miles de personas. Recordar la vuelta ciclista del año pasado, ¿no? La movilización que hubo en Madrid, la movilización que hubo por todos los trayectos donde pasaba, han sido impresionantes. Las manifestaciones permanentes en todos los países. Ahora ha habido en Italia huelga general en bastantes ciudades, en los puertos. Es decir, que la movilización es muy grande hasta el punto de que te detienen por llevar una camiseta de Palestina. Es decir, en Europa, en la Europa democrática, te detienen por llevar un pañuelo palestino o por llevar puesto lo del mar, del río al mar, ¿no? Que imagínate lo que significa eso, ¿no? de terrorismo. Pero esa movilización existe y en los demás casos yo creo que también, en el caso de Cuba, hay una movilización muy importante de actividades que se están haciendo por todos los sitios, de recogida de fondos, de envío de materiales, de un montón de cosas. Y luego entramos directamente al tema de Cuba, también lo podemos decir. Pero en los demás países, vamos, es que yo creo que el ejemplo en este momento es precisamente Palestina. Yo creo que hablabas de la impunidad, decía, y yo creo que cuando existe una situación de vulneración de derechos tan flagrante como la de Palestina, la del Sáhara, en Cuba igual, la impunidad es lo más doloroso y lo más desesperanzador que puede pasar, pero precisamente con acciones como las que comentaban los compañeros se puede paliar un poco esa impunidad, porque lo que estamos haciendo toda la sociedad es tener presente el apoyo a un pueblo como el de Palestina, como bien habéis dicho, canalizándolo a través de colectivos organizados, a través de acciones organizadas, pero creo que también hay que hacer política cada uno en su espacio a su manera, y eso es generar espacios como este, conversaciones con tus vecinas, no perder de perspectiva problemáticas que nos preocupan, que afectan a otros seres humanos como nosotros, con los que empatizamos. Y luego hay otras formas de hacer política también. Por ejemplo, en el caso de Palestina, ejercer el boicot, las desinversiones y sanciones a Israel es un acto político, también es una herramienta que ha tenido eficacia contra otros sistemas de apartheid como el de Sudáfrica, también no sé si en el Sáhara Occidental se lleva a cabo, pero hay, bueno, en fin, o sea, son tomar acción
informarse en la medida de lo posible y hablar, mantener presente pues las problemáticas de otros contextos. Eso es muy importante, ¿no? La óptica del consumo, que muchas veces se nos escapa, que es muy clara en Palestina. Se pone siempre el ejemplo de los dátiles, ¿no? De dátiles que están en territorio ocupado y, sin embargo... Correcto, sí, desde dátiles, productos agrarios, porque además se comercializan por parte del Estado ocupante de Israel, pero están producidos en territorio ocupado y expropiado de forma ilegal a la población autóctona palestina. Productos agrícolas, pero también son productos industriales, son desde grandes marcas cómplices estadounidenses como Coca-Cola. Entonces, bueno, invitaros a todas las personas que nos escucháis a informaros de estas herramientas de desinversión cultural, económica, académica, etcétera. Está el movimiento BDS, Boicot, Desinversión y Sanción, que podéis buscar para ver listados de marcas y toda esa información. También en el Sáhara se saquean fosfatos, territorios de pesca, un montón de recursos naturales. Quiero preguntaros, ya que estamos en Rivas, ya que estamos viendo qué podemos hacer, hablamos también del papel de las instituciones. ¿Qué proyectos impulsados o apoyados de la mano también del Ayuntamiento de Rivas impulsan vuestras entidades en los países de los que estamos hablando? Sí, bueno, como comentabas, quiero dejar esa puntilla, como comentabas y como comentábamos antes, lógicamente el Sáhara nos pilla a nosotros aquí al lado. De hecho, supuestamente y según Naciones Unidas seguimos siendo los administradores, es decir, sí, esa pesca que están haciendo en territorio saharaui realmente es territorio saharaui, están haciendo una pesca en territorio ocupado. ¿Qué acciones? El más conocido en Rivas, porque es el que quizá más tiempo lleve, es Vacaciones en Paz. No sé si lo conocéis, casi seguro que sí. Se trata de traer a los niños saharauis a pasar dos mesecitos a la wilaya de Rivas, que dicen ellos. Son nuestros pequeños embajadores. Nos cuentan qué tienen, qué hacen, cómo viven. Es una experiencia fantástica, vienen con familias de aquí de Rivas y, por cierto, aprovechamos para hacer un llamamiento a familias que necesitamos, que desde pandemia vamos cayendo mucho y necesitamos que los niños puedan venir, se les hace una revisión médica, disfrutan de piscina, disfrutan de amigos, disfrutan de familia y se vuelven tan felices con su familia cuando acaba esto. Es una experiencia tanto para nosotros como para ellos, hace muchos lazos. Y tenemos muchos más proyectos. Seguido de este viene el proyecto Madrasa, que es justamente lo contrario, y es que una vez ya tienen edad, lo que vienen es a estudiar aquí. Pasan el verano con su familia y vienen a estudiar a España. Siguen con la misma familia con lo que han estado en Vacaciones en Paz, pero vienen a estudiar a España. Se sacan sus... Y aquí está un ejemplo, que es, por ejemplo, nuestra compañera Tex, la diputada, que bueno, empezó con Vacaciones en Paz, estudió en España y hoy en día pues tenemos una buena representación. Tenemos más proyectos que hacemos, porque esos son aquí, lógicamente, y tenemos más proyectos que la mayoría son allí. Llevamos depuradoras para el agua para potabilizar, ayudamos en eso. Porque aunque nos pueda parecer curioso, que sepáis que hay una piscifactoría, por ejemplo, en el desierto, con tilapia del Nilo, que es súper curioso, pero bueno, que se van haciendo proyectos que resultan hasta curiosos ahí en medio del desierto. Tenemos en todos los, nos faltan dos creo, en todos los institutos tenemos aulas de informática que hemos bajado desde Rivas Sahel, que hemos instalado nosotros, que estamos dando formación a los profesores para que todos los chavales en todos los institutos puedan tener acceso a la información que hoy en día es tan importante, a Internet, a conocer las cosas y a unos mínimos estudios en tecnología que son fundamentales en cualquier ámbito que quieran hacer. Tenemos el proyecto 4x4, que es un poco unión de todos, porque aunque realmente el proyecto en sí mismo es simplemente bajar los vehículos hasta los campamentos de refugiados, donde vamos conduciendo todo el día y muchas veces toda la noche, atravesando todo Argelia, militarizada.
es curioso, La ruta. La ruta es dura y es curiosa. En sí es solo bajar los camiones de bomberos, ambulancias. El proyecto sería solo ese, pero ¿por qué es una unión? Porque ¿dónde se bajan los ordenadores? Pues en ese proyecto. ¿Dónde bajamos los voluntarios a montar? Pues en ese proyecto. Al final es una unión de todos los proyectos. Todos los que participan en proyectos intentan bajar en el 4x4 después a revisarlos, a formar, el material es donde se baja. Entonces, ese proyecto la verdad es que nos une mucho, además es una convivencia muy viva entre todos y bueno, pues se pasa muy bien y se pasa muy mal y es muy duro, pero une mucho y la verdad es que llegas con muchas ganas y te reciben con muchísima ilusión, la verdad. Otro proyecto que tenemos que también hacemos allí, que se llama Arcoiris y que lleva un par de añitos, son unas compañeras de Rivas Argel que bajan a dar formación en los centros de educación especial, sobre todo lenguaje de signos, con lo cual, lengua, que siempre me confundo, perdonar que siempre me confundo y me regañan, lengua de signos, fisioterapia, cómo poner, cómo colocar o cómo mover o cómo a los alumnos que lo necesitan, taller de costura para que puedan ir aprendiendo una profesión, taller de carpintería, para que puedan ir teniendo y abrirse un poco a poder hacer cosas y a valerse por sí mismos. Entonces, y todos estos proyectos los hacemos allí abajo. Y todos estos proyectos muy agradecidos porque colabora muchísimo Rivas y gracias a ellos podemos hacer todo esto. Me toca. A ver, lo primero sería hablar de los proyectos que nos financia el Ayuntamiento de Rivas, ¿no? En estos momentos el Ayuntamiento de Rivas tenemos finalizado el que se hizo el 2024 y el 2025 también, que fue más o menos el mismo proyecto, y ahora mismo estamos en un proyecto que es la electrificación de la editorial Mujeres en La Habana, que es la editorial de la Federación de Mujeres Cubanas, que es un proyecto con toda la situación, que luego si eso lo vemos más tranquilamente, de que cuál es la situación que hay en Cuba, pues el tema de los cortes de luz son de 20 horas, 30 horas, de 30 horas, de lo que sea. Entonces son cortes muy importantes y hace que no se pueda trabajar prácticamente. Y lo que vamos a hacer es instalar un sistema fotovoltaico con baterías en el edificio de la editorial para permitir que funcione durante todo el tiempo. Ese material ha salido en un contenedor que salió esta semana, iba a salir el día 22, pero por fin ha salido esta semana y hoy nos mandó la naviera la información de cómo está el barco y el barco llegará el día, si todo va bien, el 13 de julio. Entonces ese es, digamos, uno de los proyectos que nos está financiando, el que nos está financiando el acuerdo de este año, ¿no? Y luego otra parte de la financiación es precisamente el pago del flete de un contenedor, es decir, el que podamos mandar un contenedor no precisamente o este también, pero en este no solo va los equipamientos para la Federación de Mujeres Cubanas, va los equipamientos para un hogar de niños sin amparo filial en el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana, y entonces también se va a hacer una instalación similar a la de la Federación de Mujeres Cubanas para que allí duermen y viven una serie de niños que no tienen familia y tal, y van a poder tener electricidad durante todo el día. Y ahí también iba un equipamiento que nos dio dos hospitales de Euskadi, uno en Arrasate y otro en Basauri, que nos dio un montón de equipamiento médico y equipamiento en buen estado, desde escáneres, desde ecógrafos hasta lavadoras de quirófano para poder esterilizar los equipos, y iba completo el contenedor y también va a llegar en ese. En concreto, por ejemplo, el ayuntamiento también nos ha dado apoyo para el envío de contenedores, es decir, hemos tenido durante 2 años
el año 2024 y el anterior nos ha dejado algún almacén, alguna nave del ayuntamiento para poder acumular ahí los equipamientos para poderlo enviar, ¿no? Cosa que ha venido muy bien, ¿no? El año pasado ya alquilamos una nave en Torrejón, que la tenemos desde julio del año pasado, y en la semana pasada, hace 10 días, hemos comprado esa nave con un crédito que hemos pedido y con apoyo y con dinero que teníamos, y entonces tenemos una nave de 500 metros cuadrados que nos sirve precisamente para ir recogiendo todas las donaciones que nos van llegando de toda España. Son como 40 entidades que colaboran con esto, y está prácticamente llena permanentemente, ¿no? Esas son cosas muy importantes. Es que no quiero seguir hablando de otros proyectos, pero digamos que los proyectos, luego si quieres lo hablamos con más detalle, dada la situación. Pero en este momento los dos que financia el ayuntamiento es el de las mujeres, la revista Mujeres, la electrificación fotovoltaica, y el del hogar no lo financian ellos, pero digo que van juntos, ¿no? Entonces... Bueno, pues Payasos en Rebeldía tenemos actualmente 3 proyectos preciosos que llevamos a cabo también gracias y de la mano con el Ayuntamiento de Rivas-Vacia, Madrid. El primero de ellos empezó en 2015, es lo que llamamos el campo de trabajo a Palestina, y es cuando empezamos a convocar a un grupo de entre 10 y 15 chicos y chicas del municipio, de entre 18 y 30 años, invitarles a participar en una de las caravanas de circo y festiground de circo que se hace en Palestina, para formar parte del proyecto, para diseñar toda una programación con niños y niñas de juegos, de actividades socioculturales, y también con nuestras contrapartes locales que están en la ciudad de Nablus, Human Supporters, y en el campo de refugiados Aida Camp, cerquita de Belén, que es Layi. Y con estos jóvenes también diseñan pues una serie de talleres, de intercambios, de espacios para compartir cultura, para conocerse, para crecer junto con la juventud palestina. Y como digo, esto se lleva haciendo desde 2015. Yo tuve el privilegio de formar parte de la primera promoción hace muchísimos años. Yo tenía 27, creo. Y desde entonces se sigue haciendo todos los años. Solo se ha visto interrumpido, por desgracia, por eventos como el COVID. Se canceló en 2020 y 2021, y todavía peor por el genocidio en Gaza. Pero bueno, lo estamos retomando, siempre garantizando las situaciones de seguridad oportunas, y siempre y cuando nuestras contrapartes nos permitan esta seguridad, lo seguiremos haciendo. Y actualmente estamos con la última promoción, ya preparando el último equipo, ya están identificadas las participantes y preparando su programación para poder ir a Palestina. Destacar de este proyecto que ya no es solo la importancia de sus vivencias y conocer de primera mano la ocupación, sino que es un requisito para las participantes traer los aprendizajes y volcarlos para la ciudadanía ripense en forma de proyectos pedagógicos, divulgativos, de comunicación, de tal manera que sea toda la sociedad de Rivas la que se pueda beneficiar. El segundo de nuestros proyectos fue prácticamente un sueño, porque en 2020 conseguimos fundar la primera escuela de circo en un campo de refugiados en Palestina, que se llama Rebel Circus School. Fue de la mano de Rivas, como decía, y también de nuestra contraparte Layi Center. Está en Aida Camp, cerquita de Belén. Y bueno, hasta la fecha, desde entonces, ha podido dar servicio y aprendizaje hasta casi un centenar de niños y niñas de las más diversas edades, desde niñas y niños de infantil hasta casi preadultas, que ya van creciendo. Y bueno, este proyecto viene a cristalizar el ideario y nuestra forma de entender el circo, ¿no? Que no es solo una forma de expresión, también es una herramienta de desarrollo y es una herramienta de resistencia, dotar a esos niños y niñas de una disciplina para la cual no tenían referentes próximos. Muchos de ellos y de ellas no habían visto nunca una actuación de circo, y bueno,
Cuando tienes la oportunidad de escucharles te dicen que una de las cosas que les mueven a estudiar circo es eso, ¿no? En plan, salir de las jaulas que les imponen, intentar superar sus horizontes, tener expectativas, que al final es, bueno, como digo, una necesidad vital. Y por otro lado también les otorga de una actividad lúdica, porque no olvidemos que en situaciones de hostigamiento, que están expuestos constantemente a una violencia sistemática, salir de un poquito de esa realidad muchas veces les da vida a los niños y a las niñas. Y bueno, y ya por último, muy ligados a los otros dos proyectos, tenemos lo que denominamos internamente el campo inverso, y es que cuando no pudimos ejecutar este proyecto de campo de trabajo de ir a Palestina, lo que intentamos es que los niños y las niñas palestinas vinieran a Rivas. Y ya llevamos varias ediciones, de hecho, actualmente hay un grupo de 13 niñas y niños palestinos que están en España, han estado en Rivas hasta ayer, ahora están en la playa, que es la única oportunidad que tienen de visitar el mar viniendo a España. Y entonces aprovechan esta estancia de varias semanas en Rivas para hacer un intensivo de circo, seguir ampliando su formación, formando también a los formadores de circo palestinos y a seguir construyendo esas redes tan importantes que ya son bastante sólidas, que se han generado entre la infancia palestina y la infancia ripense, de tal manera que es que se han generado unos vínculos que yo creo que hoy en día son irrompibles. Y yo creo que aquí lo estamos también con todos los proyectos demostrando, que no hay mejor manera de cambiar realidades que generar vínculos, ¿no? Y construir redes entre nosotras. Te pregunto ya por esos proyectos en concreto, Marina, aunque creo que ya lo has esbozado un poco. Claro, ante la gravedad de la situación muchas veces hablamos de eso, de necesidades de energía, alimento, transporte, pero tú lo has puesto sobre la mesa. ¿Por qué es tan necesario que de repente aparezcáis con una nariz roja y llevéis un poquito de alegría a esa infancia palestina que tanto está sufriendo? A mí me gustaría pillarle prestada una anécdota a Iván Prado, que es el director de Payasos en Rebeldía, que siempre cuenta para entender qué significa para nosotros la risa, la esperanza y el circo. Y es que él cuenta que en 2004 tuvo la oportunidad con un grupo de artistas de ir a actuar a Gaza, cuando una de sus actuaciones se vio irrumpida por un gravísimo estruendo que resultó ser uno de los sistemáticos bombardeos que el ejército sionista de Israel viene ejerciendo contra la población civil gazatí y palestina en general desde hace décadas. Ante esa situación de pánico, un poco no sabían qué hacer, pero ante su sorpresa, su público, los niños, niñas palestinos, las familias palestinas, irrumpieron en aplausos, en gritos, en vítores para alentar el trabajo del payaso. Iván Prado dice que las risas, el jolgorio, fue capaz de acallar por un momento el sonido de las bombas. Esto describe muy bien qué es Palestina y otras sociedades resilientes que están expuestas, como decía, sistemáticamente a la violencia y que utilizan la risa y la esperanza como un acto de resistencia. Entonces, por eso nosotros queremos pedirles prestado esta herramienta para que no dejemos de sonreír, no dejemos de luchar, no dejemos de tener esperanza. En el momento en el que se pierde la esperanza, es en el momento en el que se pierde todo. Y la sociedad palestina, la verdad que es la primera lección que te ofrece, porque da igual en qué tesitura estés. Se ve mucho gracias a las redes sociales en Gaza. Da igual cuán tremendo sea la destrucción a tu alrededor, pero van a sacar un momentito para bailar dabka, para si tienen algo de comer, compartirla con las vecinas, para contar historias, para hacer reír a las niñas. Y bueno, esto es un poco lo que nosotras queremos, a lo que nos queremos sumar, a lo que queremos contribuir. Y creo que efectivamente la ayuda humanitaria y cubrir las necesidades vitales es lo primero. Pero después viene la dignidad y viene el desarrollo humano. No hay terror, ¿no?, que es lo que buscan las bombas cuando están riendo con vosotros y vosotras. Quiero preguntarte, porque lo has dicho, o sea, la situación en Gaza ha sido terrible.
en territorios ocupados sigue habiendo una violencia de los colonos absolutamente sistemática. ¿Qué os están contando? ¿Cuál es la nueva situación después de lo que hemos visto estos meses atrás? Pues es difícil de describir. Yo tengo la suerte de que la última vez que estuve en Palestina fue en diciembre de 2025. No, por supuesto, ni teníamos intención ni era viable entrar en Gaza, siempre trabajamos en Cisjordania. Yo lo que personalmente os digo que lo que sí experiencié fue que los mecanismos de control del Estado sionista cada vez son mayores, cada vez son más evidentes las barreras, el control de movilidad de la población palestina, los checkpoints son más cruentos, les hacen cada vez la vida más imposible para desplazarse de unos lugares a otros, para las cosas más cotidianas y más necesarias, como ir a trabajar o ir al hospital. Entonces, cada vez más. Y desde el 2023, cada vez más. ¿Qué nos cuentan ellos? Ellos son optimistas por naturaleza, esta es la realidad. Entonces, mientras puedan retomar, obviamente también el recrudecimiento de la violencia en toda la región les ha afectado, se suspendieron las clases durante semanas. Esto va a tener consecuencias ya en Gaza, por supuesto, pero también en Cisjordania a largo plazo en el aprendizaje y en el desarrollo de la infancia, porque no están teniendo una educación sostenida. Entonces, bueno, sin duda es una situación hiper preocupante. Me quedo un poco con lo que decíamos antes. Lo más preocupante de todo es la impunidad, pero tengo la esperanza de que esta impunidad va a acabar algún día y se tiene que hacer justicia, que no es más que atender al derecho internacional. Es que no va más allá. Entonces, bueno, pues ellos resisten. La mejor de las noticias es que ellos resisten. Y, por ejemplo, nuestros niños y niñas de la Rebel Circus School siguen aprendiendo circo, siguen con ilusión por ello, siguen llegando profes internacionales para que puedan complementar su formación y la formación de los formadores. Por lo tanto, bueno, nos quedamos con esa esperanza tan necesaria. Ojalá prospere. Nada más simbólico que sea Sudáfrica, ¿no?, quien lidera ese proceso jurídico para acabar con esa impunidad, ¿no? Ellos que saben muy bien lo que es el apartheid, como el que sufre el pueblo palestino. Veo entre el público gente que ha estado en esos campos. Yo sí que he estado en el Sáhara, así que te voy a preguntar, Loli, por el Sáhara. Y te quiero preguntar lo que comentabas, ¿no? Más de 50 años ya en lo que era la provincia 53 de España. Y sin embargo les dejamos a su suerte, ¿no? Cuando ocurre esa trágica marcha verde de Marruecos que les quita todas sus libertades y todo el control de su territorio. Te quiero preguntar qué consecuencias tiene ese olvido, ¿no? O sea, ¿cómo es posible ese olvido en gente que tenía DNI español, que venía a estudiar con nosotros, que hacía la mili con nuestros abuelos? ¿Qué consecuencias tiene ese olvido, ¿no? Y también la importancia de la memoria en esos proyectos que hacéis y cómo valoráis los pequeños avances más recientes que está habiendo, como ahora esa ley de nacionalidad saharaui que intenta, bueno, pues devolver al menos esos derechos que de repente, de improviso, se le quitaron a gente que era ciudadana española también y que se le quitó esa nacionalidad. Son, como dices, 50 años ya. Yo recuerdo haber estudiado en el Atlas, el Sáhara Occidental, porque heredé el Atlas de mis hermanos. Pero los de mi año ya no tenían el Sáhara Occidental. Y ya no nos acordamos que aquello era, además, como dices, provincia. No era una provincia más, era como Ceuta, Melilla, Marruecos, perdón. Como Ceuta, Melilla, Málaga, Madrid. También era Cuba una provincia. O Nunca lo fue. Claro. Fue una colonia. Claro, por eso, claro. pero justamente el Sáhara sí era una provincia. Ellos tienen su DNI, de hecho muchos lo guardan con mucho cariño, un DNI, el DNI aquel grandote que teníamos azul, con su foto, o sea, porque eran españoles. Muchos de ellos estaban en el ejército. Leí en un libro una vez, además, que un soldado contaba
no solo me he tenido que ir de con quién estaba luchando, sino que además le he tenido que decir, y perdona, que el arma es nuestra, que me la tengo que, o sea, os dejo y os dejo, adiós. Y eso dolió mucho, aunque sí que es cierto que el pueblo saharaui, si quiere mucho a España, es porque sabe que tiene el apoyo de la población. Nunca hemos conseguido que ningún gobierno de verdad dé un paso adelante. Esta ley que dices no me la he podido leer, pero bueno, es un gran avance el hecho de que ya por fin se reconozca apátrida, de que intentemos que sea más rápido. Al final es eso. En muchas otras poblaciones se ha tenido en cuenta que son descendientes españoles, en este caso con más motivo, que son españoles, pues ni siquiera descendientes, es que lo han sido hasta hace 50 años. Entonces, bueno, entre el cariño que ellos nos tienen y este pequeñito avance, la verdad es que un poquito de esperanza sí que nos da. Voy a contar una anécdota que no sé si he contado en público, y es que cuando fui al Sáhara tuve muchísima fiebre y tuve la suerte de que había un médico saharaui que había estudiado en Cuba, gracias a la solidaridad cubana, y me pudo atender porque me puse con casi 40 de fiebre. Y bueno, esto nos habla, ¿no?, de que incluso los pueblos más oprimidos, más violentados, son capaces, ¿no?, de esos ejercicios de solidaridad. Te quiero preguntar... Pues me vas a dejar entonces sí. que... No, justamente lo que quería decir era eso, era un poco que al final todas estas luchas, o sea, Payasos baja con nosotros al Sahara y hace circo allí, y hace Cisahara, y están encantados con ellos y nos conocemos. Y hay un colegio que se llama Simón Bolívar, donde enseñan español y se llevan a estudiar a los mejores a Cuba, porque desde siempre Cuba ha colaborado con esta causa. Es decir, siempre hay una unión al final entre causas. Y te quería preguntar ya muy rápido, ¿qué supone para esa infancia saharaui, que muchas veces se cría en esos campos de refugiados, el venir a España, una realidad absolutamente distinta a la que habían conocido en su día a día? A ver, allí realmente ellos tienen las mismas estructuras que cuando fueron colonizados, invadidos. Cuando salieron, ellos montaron las mismas wilayas que tenían en la zona ocupadas. Está Layún, está Esmara, y en cada wilaya está su, por así decirlo, ayuntamiento, su colegio, o sea, la estructura que tienen es totalmente correcta. Lo que no tienen es medios, pero sí que es cierto que, y gracias por ejemplo a Cuba, gracias a País Vasco también, ha colaborado mucho, gracias a ellos sí que hay colaboración, sí que tienen la familia, es para ellos lo más importante. Lo que sí que no tienen, por ejemplo, claro, pues es una comida abundante, no tienen, o sea, están en unos campos de refugiados. En las jaimas, que decimos, a ver, al final sí, ellos son los que mejor saben dónde no se pasa calor, y cuando siguen utilizando las jaimas es porque efectivamente son lo más fresco para donde están. Pero están en una tierra que es esto, que ni siquiera es la arena típica de duna que conocemos, no, es piedra. Para ellos venir es ver que se puede, ver que hay futuro, ver que tienen que seguir luchando porque su tierra sigue ahí y porque su tierra tiene playa. No tienen que venir a España a ver la playa, es que ellos tenían que tener playa. Entonces, y que les apoyamos y que, como decimos, son nuestros pequeños embajadores, te cuentan cómo están. Es cierto que no tienen nada, pero no les falta la sonrisa, nunca les falta la sonrisa, no les falta, como decía, tengo un mendruguillo de pan, pues salimos a comérnoslo y lo que haya pues es para todos. Cuando vienen de aquí, lógicamente, por ejemplo, los niños de vacaciones en paz llegan allí, pues con, importantísimo para ellos, el regalo para mi hermana, una colonia para mi madre, pues abren, y esto para el vecino, y esto para el primo, y esto para... O sea, para ellos es una ilusión. Lógicamente su familia está allí. De hecho, hablábamos de madrasa antes. Bueno, pues lo que más suelen estudiar los niños que pueden y que tienen esa posibilidad, vienen a Argelia, vienen aquí o vienen en Cuba, son cosas que allí les pueden ayudar. Es decir, placas solares, medicina, derecho para política y para poder defender a su pueblo. Es decir, que
son saharauis, se sienten saharauis y siempre serán saharauis y siempre ayudarán a su pueblo. Y otro pueblo, hablábamos ejemplo de solidaridad, es Cuba. Te quiero preguntar, Paco, por el bloqueo, o sea, décadas de bloqueo que ha soportado el pueblo cubano. Sí. Te quiero preguntar, para que la gente también entienda qué supone el bloqueo, pero también que distingamos qué ha sido históricamente el bloqueo y cuál es la situación hoy de ese bloqueo exacerbado que ha implementado Trump, que está provocando una crisis energética y eléctrica, hablábamos. ¿Qué ha sido este bloqueo sistemático, este crimen internacional y qué tiene de nuevo esta intensificación de este último tiempo? Sí, bueno, yo empiezo con una anécdota también, ¿no? Cuando nosotros construimos en Tifariti, que son los campamentos, son los territorios liberados por el Frente Saharaui, en la zona que está liberada del antiguo Sáhara, construimos un hospital, que es el hospital de Tifariti, y recuerdo que fuimos a visitarlo con varios compañeros de Navarra y médicos y eso, a ver las instalaciones y tal, desde los campamentos de refugiados hasta Tifariti, que era como casi una noche de camino en todo terreno. Entonces recuerdo que cuando volvíamos, pues se hizo una parada para descansar un rato y ese tipo de cosas, y entonces el ejército, los que nos acompañaban, que eran del ejército saharaui, para decirnos que montásemos otra vez en el todoterreno, saltó el señor directo a Camagüey. Es decir, que el señor se había formado en Cuba. Nos quedamos sorprendidos diciendo, ¿cómo directo a Camagüey? Y dijo, directo a Camagüey. O sea, que él estaba allí y sabía de qué hablaba. Bueno, es una anécdota. El tema del bloqueo. Obviamente el bloqueo desde hace 5 o 6 años ha tenido un recrudecimiento, pero nunca ha desaparecido. Es decir, el bloqueo lleva 70 años más o menos, desde el año 62, 63, de que se empezaron a hacer las medidas de bloquear la economía cubana. Tiene decenas de medidas, decenas de afectaciones que hay muchísimas afectaciones, las ha habido siempre han creado dificultades. Los costes los tiene valorado Cuba, que presenta todos los años un informe a Naciones Unidas en donde todas las naciones de Naciones Unidas votan en contra del bloqueo, salvo la última vez creo que ha sido Israel y Estados Unidos. Y si alguna vez ha votado alguien más en contra, pues creo que son las Islas Marshall y algunas de las islas del Pacífico, en que las competencias de relaciones internacionales las tiene asumidas Estados Unidos, o sea que no es válido. Pero el resto de los países os han abstenido, la minoría, y la gran mayoría han votado en contra. Es decir, un bloqueo que es ilegal, que es una violación de los derechos humanos permanente y que afecta a todos los sectores de Cuba, desde no poder comprar medicinas, el tema de los alimentos, el tema de, bueno, todo lo que sabemos. ¿Qué es lo que está sucediendo en los últimos 6 años o algo así, desde que llegó la primera mandato de Trump, que luego se suavizó un poco con el siguiente presidente y que se ha recrudecido actualmente? Pues que la situación se ha complicado muchísimo más. Es decir, está claro que Estados Unidos está jugando ya una baza de asedio, de asfixiar a todo el país. Primero lo intentó con el tema del parole, que era una forma de favorecer de que la población cubana pudiera emigrar a Estados Unidos. Eran de los pocos que tenían derecho a esa situación, es decir, que tú podías irte a Estados Unidos con una invitación de una persona que ya estuviera allí y te lo daban y te ibas. ¿Qué es lo que sucedió con eso? Que muchísima gente abandonó los trabajos, mucha gente joven, mucha gente formada, un montón, lo que hizo una repercusión muy importante en la economía cubana. Pero eso se ha parado también porque parece que no era suficiente. Entonces, ¿en qué situación estamos ahora mismo? Después de las órdenes ejecutivas de Trump desde enero así de este año, se ha centrado en un sector fundamental que es el tema de la energía. Cuba tiene petróleo, pero no suficiente, o tiene como un 30 o un 40% del petróleo que ellos necesitan, además un petróleo de unas determinadas características que no sirve para hacer fuel oil, que no sirve para hacer gasolina y que se utiliza en las centrales térmicas, ¿no?, para producir electricidad.
Entonces, desde enero para acá no ha entrado solo un barco con petróleo, un barco. Y necesitan que sean 1 o 2 a la semana para que fuese una situación de normalidad. Eso repercute en todos los sectores de la producción, en la producción de alimentos, en el tema de la salud, en el tema del desplazamiento de la gente, en la formación, en las universidades, en todo lo que nos podamos imaginar. Todo está actualmente asfixiado por esta estrategia, que no solo es lo del petróleo, pero la del petróleo es una más. Las últimas sanciones que han impuesto es a diversas empresas cubanas, por ejemplo, la última que nos afecta a nosotros, en el puerto de Mariel, que es el puerto de La Habana, tiene una parte antigua y otra parte moderna, en el que la parte moderna lo gestiona una empresa, y esa empresa le han puesto una serie de sanciones, no directamente a la empresa, pero sí a todos los que vayan a utilizar los servicios de esa empresa. Quiere decir que si nosotros ahora mandamos, y estoy hablando de la realidad, si mandamos un contenedor, ya no se puede descargar en la parte moderna, digamos, en los diques modernos de Mariel, y se tiene que ir a la parte antigua, donde no hay grúa suficiente, bueno, una serie de eso. No hay camiones porque no hay combustible, bueno, en esas situaciones en la que se está moviendo. Así todo, se están consiguiendo cosas importantes. Nosotros ahora participamos en una campaña a nivel europeo de electrificación fotovoltaica de muchos sectores, pero fundamentalmente en el sector de la salud. En estos momentos, nosotros tenemos, hoy estaban saliendo 26 sistemas fotovoltaicos desde La Habana a Santiago de Cuba para consultorios médicos de familia y policlínicos. El mes que viene, o sea, no, este mes, ya estamos en julio, mandaremos otros 25 o 26 sistemas con un barco que saldrá de Valencia para final de mes, y tenemos en Santiago de Cuba otro contenedor con sistemas para una situación muy emotiva, pero también muy importante de resolver, que es de niños que necesitan respiración asistida, por ejemplo, o otros equipamientos médicos para sobrevivir, que es un proyecto que llamamos Sol Vital, y hemos mandado en ese contenedor, creo que son otras 20 instalaciones para los domicilios donde esos niños pueden sobrevivir, ¿no? Porque ¿cuál es la situación de estos niños? Porque hay muchos que no podemos llegar a ellos, que si no le atienden en casa, porque no le pueden atender con algún sistema manual o cosas de estas, acaba viviendo en el hospital, siempre y cuando el hospital tenga suficiente electricidad para que esto funcione. La campaña es bastante importante, nosotros estamos coordinados con... Nuestra organización fue nominada en el Encuentro de Solidaridad con Cuba de octubre del 2024 en París, para que coordinásemos los proyectos de energías renovables para la solidaridad, ¿no? Estamos coordinados con Francia, estamos coordinados con Suiza, estamos coordinados con Luxemburgo, con Turquía, con Italia, con una serie de países, y en España como con 15 o 20 organizaciones, ¿no? Entonces es un proyecto muy importante, en el que no solo nosotros, sino otra serie de gente se están consiguiendo mandar instalaciones, y nosotros nos estamos centrando en la parte oriental de la isla. En la parte oriental, en zonas de montaña, zonas que no tienen servicio eléctrico, los consultorios médicos de la familia, no se pueden tener la vacuna, no se pueden tener equipos que funcionen con electricidad, todo ese tipo de cosas. Entonces estamos en 2 municipios, Songoramaya y Guamá, haciendo estas instalaciones, empezando a hacerlas, y vamos a continuar así. Yo creo que para final de año así habremos hecho unas 100 instalaciones, y es continuación de un trabajo que ya habíamos hecho hacía 20 o 25 años, que llegamos a hacer 200 instalaciones en consultorios médicos de familia, que por motivos diversos, y sobre todo por el tema del bloqueo y la falta de recursos y no dar el mantenimiento adecuado, se perdieron. Es decir, porque las baterías también la realidad de los equipamientos no son las mismas. O sea, las baterías de entonces duraban muy poco tiempo, ahora duran más, los paneles también. El coste de la instalación antes nos costaba 7.000 o 8.000 euros, ahora nos están costando 3.000 o una cosa así. Es decir, que todo ese, y con muchísimo mejores medios, con lo cual estamos
digamos que esa es una de las estrategias fundamentales, el tema de la energía. Pero esto es un granito de arena, o sea, el granito de arena para Cuba, el que nosotros hagamos 100 instalaciones, otros compañeros instalen en tal los hospitales o tal, es muy poquito. Lo que realmente está cambiando la matriz energética en Cuba es China. China ha instalado campos fotovoltaicos aproximadamente de casi llegando a 2 gigavatios, que sería como 2 centrales nucleares. Es decir, que en eso en 2 años. O sea que es unas instalaciones muy importantes, y luego les ha mandado 50.000 sistemas fotovoltaicos para su instalación en zonas aisladas, en sitios que están no centralizados, ¿no? Entonces de ahí hay una modificación real del sistema energético del país. Eso no afecta a vehículos y ese tipo de cosas, pero en las instalaciones, por ejemplo, en el tema de salud, sí se va a conseguir un cambio fundamental en el tema de la matriz energética del sistema de salud cubano, ¿no? Claro, has situado el tema de la isla, pero has situado otro que la gente no tiene tan en cuenta, que es el tema de que también hay zonas montañosas, más aisladas, que necesitan esa ayuda, necesitan también esos recursos energéticos. Te quiero preguntar, porque mencionas, por ejemplo, los respiradores, se vio en pandemia, cómo incluso Estados Unidos impedía que llegaran respiradores, ¿no? Para cualquier cosa que nos podamos imaginar, por ejemplo, el acceso a Internet, lo lógico sería tirar un cable submarino y conectarte a la zona más cercana que Estados Unidos, y o casualidad, pues no pueden permitirse... No, a ver, te cuento. Hicieron una instalación de dos cables submarinos de fibra óptica con Venezuela. Hay mucho que hablar de eso, ¿eh? Hay mucho que hablar porque no se hizo bien. Entonces actualmente no es tan necesario la fibra óptica submarina porque hay otros sistemas, ¿no? De satélites y ese tipo de cosas. Pero casualmente las conexiones por internet funcionan, están funcionando, y nosotros estamos conectados permanentemente, hacemos videoconferencia con los compañeros de allí con muchas dificultades. O sea, la electricidad se va, también se van las conexiones, también están instalando sistemas de fotovoltaicos en las antenas, en las centrales fotovoltaicas, o sea, las centrales de telefonía móvil. Entonces, ese sistema está más o menos funcionando, no demasiado mal, hay cosas que están funcionando peor, ¿no? Y el tema del transporte, por ejemplo, es un desastre, o sea, no hay combustible. Está muy afectado, es decir, el tema, de hecho, ya hay datos de que está aumentando la mortalidad. O sea, esto es un auténtico genocidio. Es decir, el que no haya combustible, el que no haya atención sanitaria, el que no haya medicamentos, el que no haya alimentos, eso significa un empobrecimiento y un choque fundamental en las condiciones de vida de la gente. Y la mortalidad infantil, la mortalidad de las personas mayores está creciendo con datos del último mes. Es decir, que eso tiene una repercusión importante. Pero bueno, luego hay noticias positivas. Hoy os comento que mandamos un contenedor hace como un mes y pico, en el mes de mayo, con 3,5 millones de jeringas y agujas, y hoy nos han mandado las imágenes de que ya se ha distribuido en la provincia de Artemisa. O sea, ha llegado, se ha sacado y se está distribuyendo. En total hemos mandado 12 contenedores en los últimos 6 meses, desde enero para acá. Es decir, que es una cosa bastante importante, y que estamos mandando más ayuda que el Estado español. Así de más o menos. Así de crudo, ¿no? O sea, así de crudo, porque nos llamaron, es que hay cosas que llaman al cielo. El que nos llamaron de la oficina de cooperación española a nosotros para coordinar una ayuda de emergencia que iba a mandar España, que iba a llamar España, que iba a mandar España. Luego los cubanos tocaron las narices y dijeron que no, que eso no lo podíamos gestionar nosotros, que tenía que tener la Cruz Roja, bueno, que hicieran lo que le diera la gana a algún funcionario cubano, que esa es otra, que a veces los funcionarios cubanos bloquean tanto como Trump. Y luego resulta que mandaron 15 equipos, que los mandaron desde México, 15 equipos. Nosotros hemos mandado, ahora mismo tenemos en La Habana 20 equipos, mejores que los que mandaban ellos,
y que van a salir, me han dicho hoy, el que mismo que me ha dicho lo de esto, que van a salir para Santiago de Cuba en los próximos días. Es decir, más que lo que iban a gestionar esta gente. Entonces, la administración española, 15 o 20 equipos de fotovoltaicos, o sea, eso es absolutamente nada, es ridículo. Quiero preguntaros, si os pido brevedad porque vamos a ir terminando, un poco por lo que mencionaba ahora Paco, que quiera el fútbol, comenta. Un poco con lo que comentaba ahora Paco, ¿no? La actitud muchas veces de las instituciones, los gobiernos o a veces las sociedades. Y tres preguntas muy rápidas, una para cada uno. Por un lado, el cambio de posición del gobierno español, que de repente, cambiando lo que había sido el posicionamiento histórico de todas las instituciones, apoya un plan de autonomía impuesto por Marruecos, cuando históricamente se defendía ese referéndum, ese derecho de autodeterminación. Te pregunto, Paco, ¿por qué Trump está atacando directamente los intereses de empresas españolas como Meliá, como otras empresas que estaban en Cuba, y parece que el gobierno español o otros actores ni siquiera defienden a las empresas españolas y dejan hacer al imperialismo en este caso? Y sobre Palestina yo te quiero preguntar por lo que hemos vivido en Rivas, ¿no? De que se dé una orden que ni siquiera figura por escrito de que se impida en los colegios y los institutos pegar pegatinas o banderas palestinas, y cómo es posible que haya partidos que alienten eso o que incluso critiquen la acción que estáis haciendo en general, pero más en medio de un genocidio, ¿no? Os pido, sé que las preguntas son complicadas, os pido un poquito de brevedad. Sí, muy breve, o por lo menos voy a intentarlo. A ver, como decíamos antes, al 0,7 no se llegó, con lo cual tampoco nos sorprende mucho. Es decir, por mucho que los gobiernos anteriores sí decían vamos, vamos, tampoco se llegó a hacer nada concreto, pero sí que clama al cielo ya encima no, ahora vamos a coger lo que se dice. No, además no tiene sentido, y lo que nos gustaría es que, o sea, se tienen que sentar a escuchar lo que pide el pueblo saharaui, porque con la marcha verde, como decimos, todos los saharauis salen. Hay una zona a la que no llega a Marruecos, por así decirlo, que es la zona liberada, donde comentaba el compañero que hicieron el hospital, que esa zona ahora mismo Marruecos bombardea constantemente, y hace un par de semanas murió con un par de compañeros el hijo del antiguo presidente. Y se alejaron más para poner, porque les dejó Argelia un terreno para poner lo que son campamentos de refugiados. O sea, luz ha habido hace unos años, antes no había ni luz, en las casas no hay nada, ahora en algunas ya empieza a haber una pequeña nevera, pero en las casas no había nada. Esto es fuera de Marruecos, pero en la zona ocupada, que es exactamente la que tiene Marruecos, allí las personas que se quedaron no tienen derecho a la educación por ser saharauis. Tienen derecho a la educación primaria, pero no pueden pasar al instituto. Es decir, se están saltando los derechos internacionales con lo que les da la gana. No tienen derecho a manifestación, no tienen derecho. Entonces, ¿cómo les vas a dejar soberanía a Marruecos? Es que no cabe en cabeza, no se puede, porque esa soberanía va a ser seguir machacando al pueblo saharaui. Sobre el tema de los hoteles. A ver, una de las cosas que más persigue Estados Unidos es el tema del turismo, porque el turismo en Cuba es una fuente de ingresos importante, que no lo era antes, pero ahora actualmente sí lo era. Con el tema del COVID se complicó bastante, la gente dejaba de ir, y entonces ahí hay dos situaciones. Por una parte, el tema de los aviones que no pueden repostar, como comentábamos antes, que tienen que ir. Ahora mismo solo hay dos empresas españolas, o sea, dos empresas que vuelen. Ahora hay otra, me comentaba antes Jorge, que vuelan directamente a Cuba. La cubana de aviación ha dejado de volar, está en Europa y está Air China. La cosa está en que eso significa una bajada del número de turistas bastante importante. Además de eso, de que no pueden volar y que no puede llegar allí la gente, y además si llegas allí no hay las condiciones mínimas para el tema de que se produzca un turismo con normalidad, ¿no? de qué puedes hacer cuando llegas. Está el tema de cómo se gestiona la industria hotelera allí. Lo que ha sucedido no es que se hayan ido las empresas españolas, es decir, la información que se ha dado aquí es falsa, no se han ido. Lo que ha pasado es que algunas de estas empresas, en concreto Iberojet, creo que
que Meliá y Plus Ultra o no sé cuál, otra más, que tenían acuerdos con una empresa Cubanacan, una empresa cubana, para la gestión de determinados hoteles. Entonces esa empresa cubana ha sido sancionada. Y entonces si siguen gestionando esos hoteles con Cubanacan, le caerán sanciones a Meliá en Estados Unidos o en donde sea. Entonces lo que ha pasado es que se ha eliminado no se han ido, y entonces lo que se ha pasado, hay algunos hoteles que lo gestionaba directamente Meliá o las cosas que sea, y que siguen gestionándose de esa manera, y otros se ha transformado, la empresa que lo gestiona ha pasado de ser Cubanacan o otras empresas cubanas que no están sancionadas. Entonces el hotel sigue funcionando, los servicios siguen funcionando, todo esto está funcionando con normalidad, dentro de la normalidad que hay, porque no pueden llegar los turistas, todas esas cosas. Ha bajado mucho el número de turistas de este año, pero lo gestiona otra Transtour. O sea, hoy salía un anuncio de una empresa, Habana Tours, que va a gestionar como 20 hoteles que antes lo gestionaba Cubanacan. Entonces se van a seguir gestionando, pero con otras empresas que no están sancionadas. La información que se dio de que se iban no era cierta. Entonces también hay mucha información falsa, mucho bulo, mucha información que crea una sensación de inseguridad para la gente que quiere ir allí de turismo, ¿no? Entonces, obvio, los precios de los billetes han subido muchísimo, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero en el caso concreto de las empresas estas, el problema no es que las hayan sancionado y se hayan tenido que ir, sino que con la empresa que gestionaban esos hoteles ya no lo pueden hacer, y lo están transformando en acuerdos con otras empresas cubanas. Por último, Palestina. Sí, permíteme. Perdona. Gracias. Digo, tú hablas pero no te oyes. Pues sobre el caso que me preguntas acerca de la prohibición o el intento de prohibición de las banderas palestinas, es un claro ejemplo, un claro ejercicio de limitar la libertad legítima de expresión, absolutamente injustificada. Y cabe pensar que este ejercicio viene auspiciado por partes de sectores políticos que tienen grandes intereses en beneficiar a los lobbies sionistas. Y digo sionistas, y hago hincapié en sionistas, porque nada de esto tiene que ver con ir en contra de intereses religiosos de ningún tipo de religión. Hablamos de lobbies que están defendiendo a capa y espada todas las actuaciones de Israel, y no a raíz solo del genocidio de Gaza de 2023, sino que se lleva ejerciendo desde hace 80 años, que obviamente se compra por intereses políticos, económicos, afines, por sectores de la derecha y la extrema derecha de este país. Entonces, solo cabe destacar eso, es un ejercicio de limitación de la libertad de expresión bajo un pretexto, yo diría, mediocre y que no se sostiene, de que se trata de adoctrinar a los niños y las niñas en las escuelas, cuando realmente lo que se está haciendo con la bandera palestina es simbolizar la defensa de los derechos humanos, que al final hay muchas vulneraciones, desgraciadamente, de derechos humanos en muchos países, pero nosotros entendemos que Palestina prácticamente se está debatiendo el futuro de la humanidad y de la dignidad del ser humano, ¿no? Entonces la bandera representa esa lección para los niños y las niñas, lo que hablábamos antes, la empatía con otros niños y niñas que están sufriendo impunemente e injustificadamente. Entonces, bueno, nada, totalmente reprobable, y nos tendrán combatiéndolo, porque la sandía palestina ya fue en los años 60 un elemento de luchar contra la censura. Se ha demostrado que hoy en día hace falta, pues seguirá siendo hasta que podamos sacar la bandera en cualquier espacio. Seguirá habiendo sandías en los coles de Rivas, y algunos dicen que les gusta la fruta, pero luego no les gusta la sandía. Muchas gracias a los tres por lo que hemos hablado hoy. Os invito a que sigamos hablando en Zarabanda de todos estos proyectos importantes, y sobre todo gracias a vosotras, a vuestras organizaciones, a las activistas que ponéis el cuerpo por todos esos pueblos oprimidos. Y desde aquí también quiero mandar un saludo muy fuerte a una compañera mía del Sindicato de Periodistas, que es Alicia Ernesto, que acaba de volver
precisamente de una ruta a Palestina que fue secuestrada en Libia por un señor de la guerra que está ya afortunadamente con nosotros. Y bueno, es otro ejemplo de que hay mucha gente, ¿no?, intentando ayudar a que estos conflictos, bueno, pues la población los padezca un poco menos. Gracias a vosotras y gracias sobre todo por ayudarnos a hacer que Rivas sea una ciudad tan solidaria, que siga practicando esa solidaridad sin esa miopía que no se mide en diotrías, sino que se mide en fronteras, ¿no? Y eso es la cooperación y eso es la solidaridad internacional. Y hemos compartido hoy en Política en la Calle esa experiencia tan bonita con 3 organizaciones que son una referencia. Nos despedimos por hoy. Gracias por venir a Política en la Calle. Gracias. Y nos vemos en la 3ª edición. Gracias a los suscriptores y suscriptoras por hacerlo posible. Nos vemos en Zarabanda y nos vemos en Política en la Calle. Muchas gracias.